Hola hermanas y hermanas, hoy quiero compartir el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesús, de Cristo, que está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, y es que Jesucristo, que es el Hijo de Dios y Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, el verbo hecho carne, Él murió por todos nuestros pecados, crucificado, y fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día para salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el lago de fuego, donde es la segunda muerte, la muerte espiritual. Pero la cosa es que la razón por la cual Jesús tuvo que hacer esto es porque todos hemos pecado, todos hemos roto la ley de Dios omnipotente, de un Dios justo y santo, y un Dios que es el único que tiene la potestad, el poder, el derecho de juzgar. Nosotros los humanos no tenemos ningún derecho de juzgar porque todos somos igualmente pecadores. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3, versículo 23. Y con una sola vez que tú peques, ya has roto toda la ley de Dios. Según Santiago 2:10, que dice que si tú fallas en un punto de la ley, la has roto toda. Así que todos hemos roto la ley de Dios en su totalidad. Y como hemos roto la ley de Dios en su totalidad, no nos podemos justificar por la ley que ya hemos roto por completo. Y la palabra dice en Gálatas 2:16: por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. O sea que no nos podemos justificar ante Dios por obras, ni por obras de la ley. Gálatas 3:10 dice que el que no continúa en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas está bajo maldición. Y como ninguno de nosotros continúa desde el principio de nuestra vida hasta el fin de nuestra vida perfectamente en la ley, no nos podemos justificar por ella. También está Efesios 2, 8 al 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que todos estos versículos hacen muy claro que la salvación no es por la ley de Dios, sino que no es por obra, porque las obras son tus propias obras, tu propia justicia. Es de la ley, no es de Dios. La única justicia que te puede justificar es la justicia de Dios. Como dice Romanos 4:5: pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Estos mimes. O sea que el que no obra pero cree en aquel que es Jesús, que justifica al impío, que son todos los pecadores, su fe le es contada por justicia. O sea que somos justificados por creer, que es lo mismo que confiar en
Jesús solamente para que te salve. Y también en Filipenses 3, del 8 al 9, dice esto, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, que esto está diciendo que, primero, que nuestra justicia es de la ley y que la única justicia que nos justifica es la justicia de Dios, que viene por la fe, que es por la fe. Este concepto se repite a través de toda la palabra de Dios. Hasta el mismo Abraham, en Génesis 15, versículo 6, dice que Abraham le creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Abraham también en el Antiguo Testamento fue justificado por creer por la fe. Y David también, de la misma manera. Se puede ver en los Salmos como David habla mucho de el que confía, bienaventurado el que confía en Jehová, en Dios. Y también en Romanos capítulo 4 habla de que David fue justificado sin las obras, sin obra, o sea, por la fe. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le imputará pecado. Y Jesús mismo habla de la fe muchísimas veces, especialmente en el Evangelio de Juan es más notorio, pero en los otros evangelios también habla de la fe. Pero uno bien importante es Juan 6:47. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que en el momento que tú crees el evangelio, la buena noticia de que Jesús murió por todos tus pecados en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, que tú estás confiando solo en Él, en lo que Él hizo para que te salve, en ese preciso momento Él te da el regalo de la vida eterna, el don de Dios que es vida eterna. Y tu espíritu es hecho eterno en ese momento, porque eres regenerado espiritualmente, naces de nuevo. La palabra dice en Juan 1 del 2 al 13: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. O sea que somos hechos hijos de Dios en el momento que creemos el evangelio. Y hemos sido engendrados, nacidos de nuevo. Y bueno, Jesús dice muchas otras veces, habla de la fe en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39 al 40, dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos aquí varias cosas importantes. Primero, que dice que
todo lo que el Padre le ha dado, Jesús no va a perder nada. Y esto es importante porque demuestra que Dios no te va a perder una vez tú crees el Evangelio. La salvación no es temporera, es eterna. No se puede perder la salvación. Además de que si Jesús te da vida eterna en el momento que tú crees el Evangelio y después tú pereces, o sea, mueres, sufres la segunda muerte espiritual en el lago de fuego, entonces Jesús sería un mentiroso y Él no te dio vida eterna, sino te dio vida temporera o condicional a tu comportamiento, que tu comportamiento, de nuevo, es tu propia justicia, que es de la ley, que no te puede justificar. O sea que cuando decimos que la salvación se puede perder, lo que estamos haciendo es diciendo que Jesús es un mentiroso y que Él puede romper la promesa de la vida eterna. Y romper una promesa es mentir. Y Dios no miente y Dios no rompe promesas según la misma palabra de Dios. Y la vida eterna es una promesa. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y podemos saber que tenemos vida eterna solo porque hemos creído el Evangelio, el testimonio de Dios. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que podemos saber, el apóstol Juan nos dijo claramente que podemos saber que tenemos vida eterna, que no tenemos que estar vacilando o dudando de si tenemos vida eterna o no. Y Jesús mismo dijo que no nos va a perder en los versículos que les dije anteriormente, de Juan 6, 39 al 40. Y hay otros más en Juan 10, del 27 al 30, dice Jesús, dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. O sea, aquí vemos que las ovejas de Jesús, que son todos los que creen, no pereceremos jamás, o sea, nunca. O sea que no podemos perder la salvación. Entre esa música está bien alta, déjame ir para el otro lado. ¿Qué otro versículo así de la salvación? Juan 11, del 25 al 26, Jesús otra vez Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? No moriremos eternamente. No podemos morir ya. Nuestro espíritu no puede morir. Esta carne sí va a tener su fin tarde o temprano, sea por que deje de funcionar aquí en esta tierra, o sea porque Jesús vuelve antes de que eso pase. Esta carne va a tener un fin, y todos los que creen en Jesús, su carne será transformada, resucitada, y va a ser incapaz de cometer pecado.
va a ser, sí, o sea, no vas a poder pecar más cuando eso ocurra. Pero ahora mismo, mientras estamos aquí en esta tierra, todavía la carne puede pecar. Por eso hay varias exhortaciones en la palabra sobre andar en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Eso está en Gálatas 5, 16 al 18. Y la manera que podemos andar en el Espíritu es permaneciendo o continuando en la palabra de Dios. Porque Jesús dice, Juan 6:63, Jesús dijo que la carne para nada aprovecha y las palabras que Él habla son espíritu y son vida. O sea que andamos en el Espíritu cuando andamos en sus palabras, en la palabra de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el verbo. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que esto está hablando de la palabra. En realidad, la palabra en el griego que se usa aquí es logos, que significa palabra, no significa verbo. Pero la mayoría de las Biblias en español dicen verbo, por la razón que sea. Pero es la palabra equivocada. Pero sí, eso no es tan importante. Pero es importante porque es importante saber que Jesús es la palabra de Dios misma. Y la manera de andar en el Espíritu es permaneciendo en la palabra. Jesús dijo en Juan 8, 31 al 32, le dijo a unos judíos que habían creído en Él que si permanecían en su palabra, da un momento que ahora mismo como que se me olvidó. Es que yo me he leído eso más, yo creo que en inglés que en español. Y se me olvidó. Pero básicamente les dice que si permanecen o si continúan en su palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que solo podemos ser libres por la palabra de Dios y no por nuestros propios esfuerzos, por tratar de vencer al pecado, porque nuestra carne no tiene el poder de vencer al pecado. Solo Dios tiene ese poder, solo Jesús. Y la manera que Él lo vence por nosotros en esta vida es por su propia palabra. Y Él nos dio ejemplos de esto. Jesús nos dio ejemplo de esto cuando el diablo fue a tentarle en el desierto después de haber ayunado 40 días. Jesús tenía hambre y el diablo le preguntó que por qué no convertía las piedras en pan. Y Jesús lo que hizo fue que le habló la palabra de Dios para combatirlo. Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 4. O sea que la palabra es el arma y el escudo del cristiano, del creyente. Sin la palabra no tenemos nada
en nosotros mismos para combatir el pecado ni combatir al diablo. La palabra es la llave de la vida cristiana. La palabra es nuestra fortaleza. Jesús, bueno, en Génesis 15, versículo 1, dice que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. ¿Y quién es la palabra de Jehová? Es Jesús. O sea que Jesús fue a donde Abraham y le dijo que él era su escudo y era su galardón sobremanera grande. O sea que Jesús es nuestro escudo y es nuestro galardón sobremanera grande, que quiere decir que no hay ningún galardón que nosotros nos podamos imaginar que va a exceder a Jesús, que va a superar a Jesús. Él es nuestro mayor galardón, porque Él es Dios omnipotente y no hay nada que sea mejor que Dios. Y en resumen, la vida cristiana es no yo, sino Cristo. Gálatas 2, 19 al 21 explica cómo nosotros debemos considerar nuestra carne muerta a la ley y nuestro espíritu vivo para Dios. Y esa es la vida, así es como deberíamos vivir la vida cristiana. Gálatas 2, 19 al 21 dice, el apóstol Pablo dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Así que si por la ley fuese la justicia, si tú crees en un Jesús que te justifica por la ley, estás creyendo en otro Jesús, no el Jesús verdadero, en otro Jesús, y no estás en realidad creyendo en el verdadero Jesús, y estás creyendo en vano, porque no estás creyendo en el Jesús de la Biblia, y no puedes ser salvo creyendo en otro Jesús que no es el de la Biblia. Porque un Cristo que te justifica por las obras de la ley es un Cristo que murió en vano. Porque si tú pudieras haber sido justificado siguiendo la ley, si tú podrías haber seguido la ley a la perfección, que eso es lo que requiere Dios para ser justificado por la ley, ser perfecto como fue Jesús, pues si nosotros pudiéramos habernos justificado ante Dios de esa manera, Jesús no tenía que haber venido a la tierra y morir por nosotros. Eso es lo que está diciendo. Y pues es importante saber que en el momento que creemos, Cristo viene a vivir dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo también vive en nosotros. La plenitud de la deidad, que es lo mismo que lo que llaman el Dios Trino o la Trinidad, vive dentro de ti. Que Jesús dice que en el Evangelio de Juan que él estaba diciendo que él iba a vivir en los que creían en él, y que él, Jesús, vivía en el Padre. Entonces, si Jesús vive en el Padre y él vive en ti, entonces Jesús y el Padre viven en ti.
y el Espíritu Santo vive en ti también. Porque Dios es tres, pero a la misma vez es uno. Es algo medio extraño. Y yo a la verdad que no lo entiendo, no lo entiendo completamente eso, pero sé que eso es lo que dice la Biblia. Dice que el Verbo, el Espíritu Santo y el Padre son uno. Eso es en Primera de Juan, en las cartas de Juan, dice eso, que estos tres son uno. Pero sí, solo quería compartir esas cosas con ustedes. Bueno, y también es importante saber que la Biblia nos exhorta a que andemos por fe y no por vista. Y que es andar por la fe, es creer que lo que la palabra de Dios dice de nosotros, de los hijos de Dios, es verdad. Y no creer las mentiras que nuestra carne produce ni el diablo nos dice. Y no estar mirando o enfocándonos en las cosas de la tierra, en nosotros mismos, en las demás personas, en las cosas materiales de este mundo, sino que cuando vivimos por la fe estamos enfocándonos en Jesús, en Cristo. Y la palabra también dice que el justo por la fe vivirá. Y el justo es el que cree en Jesús, el que es salvo. O sea que lo que está diciendo es que los justos, los hijos de Dios, deberíamos vivir por la fe, no por ley. Porque como el apóstol Pablo dice, estamos muertos a la ley. Lo dice en Gálatas 2 y en Romanos 6 dice que estamos muertos al pecado. Y la palabra también nos exhorta a que nos enfoquemos o miremos las cosas de arriba, o sea, las cosas de Dios, y no en las cosas de la tierra. Porque dice que la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida. Y eso se refiere a la experiencia que tenemos aquí en la tierra, de que cuando estamos enfocados en las cosas de la tierra podemos sentir condenación, pero cuando estamos enfocados en las cosas de Dios, ahí es que podemos sentir gozo, paz y vida abundante. Y también la palabra dice que que pongamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, que pongamos nuestros ojos, nuestro enfoque en Jesús, no en nosotros mismos. Porque el enfoque de la vida cristiana es Cristo, no es nosotros. Por eso hay una canción que a mí me gusta muchísimo de Majo y Dan, que se llama No Yo Sino Cristo, porque es un gran recordatorio de lo que es la vida cristiana. Amo esa canción, es buenísima. Si no la han escuchado, les recomiendo que vayan y la busquen. No Yo Sino Cristo, de Majo y Dan. Pero sí, yo creo que eso es probablemente demasiada información para un video, pero quería aclarar unos conceptos que yo he visto que me han ayudado a mí, y tal vez le ayuden a los que escuchen. Pero
Sí, también como el versículo que les dije hace un rato, de Filipenses 3, del 8 al 9, dice que Pablo, estando en la cárcel, él había perdido todo, básicamente. Él estaba en la cárcel, no tenía libertad. Lo único que tenía era a Cristo. Y él dijo que él contaba todas las cosas que había perdido como pérdida y como estiércol. Y estiércol es lo mismo que caca o mierda. O sea, y que él contaba todas estas cosas como caca comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea que Pablo valoraba más el conocimiento de Jesús que todas las otras cosas. Y nosotros los cristianos deberíamos hacer lo mismo, porque ese es nuestro gozo. Nuestro gozo está en Él, no está en nosotros. Porque el único que realmente satisface nuestra alma, nuestro espíritu, es Jesús. Y todas las cosas de este mundo te pueden dar tal vez placer o satisfacción temporera, pero no te dan placer o satisfacción o gozo verdadero. Porque todas las cosas de este mundo van a tener su fin, pero Dios es eterno. Dios nunca va a acabar. Y pues Él en realidad es el único que a mí me llena y me da satisfacción. Yo mismo, yo sé que yo no tengo el poder de satisfacerme o llenarme o darme un buen propósito en esta vida, porque yo he visto cómo funciona mi carne y todas las cosas malas que ha hecho, y yo sé que yo no puedo ser justificado ante Dios por mi mérito, por mis esfuerzos, porque yo he visto el daño que yo he hecho a otras personas y hasta animales, y yo entiendo perfectamente que yo no soy merecedor de nada, yo no soy digno de gloria, solo Jesucristo es el digno y merecedor de toda la gloria, y toda la gloria de la salvación le pertenece a Jesús. Y si tú puedes ser salvo por tu obra, la gloria de la salvación es tuya, no es de Dios. Pero sí, yo creo que me extendí un poco demasiado, pero es que hablar la palabra es comida para el alma. Y también una cosa más importante, es que nuestra fe se fortalece con el leer o con el oír o hasta el escribir de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que nuestra fe viene por la palabra de Dios, no por las cosas que nosotros hagamos. Y Dios es el que nos santifica, no somos nosotros mismos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero sí, que toda la gloria de toda la vida cristiana, de nuestra salvación y de todo lo que hagamos después, le pertenece a Dios, no a nosotros mismos. Él es el único merecedor.
Y todos los hijos de Dios somos santificados, somos santos en los ojos de Dios. Somos justos, somos justificados, somos herederos. Ya no somos esclavos, sino herederos. Y somos ya perdonados de todos nuestros pecados, somos lavados. Somos ya la sangre de Jesús nos limpió. Y hay muchos mimes. Son por la humedad, yo creo. Y somos Dios. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso está en Efesios 1, versículo 3. Pero sí, ahora me tengo que ir a seguir estudiando la palabra. Adiós. ¿Qué pasó aquí? Se me viró la cámara sola, parece, o tal vez le di sin querer. Oh, bueno, pues no me di cuenta. No sé cuándo pasó, pero anyway, nada, me voy ya. Dios los bendiga. Que tengan un buen día y gracias por escuchar. Y gracias y paz sea a todos ustedes y a sus familias y amigos.